Qué bueno verles en esta mañana. Si usted vino hoy por primera vez o está viéndonos a través de las redes por primera vez, quiero decirle que seguramente hoy se va a encontrar con una predicación que algunos no quisieran escuchar la primera vez que llegan a la iglesia. Y algunos los invitan a la iglesia y dicen, es que yo voy a la iglesia y me van a hablar de plata. Pero yo quiero contarles que en los 3 años y medio que llevamos aquí en Villavicencio, no había predicado sobre plata, sobre finanzas. Pero hoy es el día de hacerlo. Entonces, los quiere por primera vez, quiero animarle a que me escuche. No se vaya a ir sin escucharme, por favor. Sobre lo que quiero contarles sobre la parte económica, la parte financiera, lo que dice la Biblia realmente sobre el dar. Y a los que están conectados en redes, a los que nos ven a través del video, animarles a que se queden, no lo cierren hasta que no escuchen por lo menos una parte de esta enseñanza en el día de hoy. Mis hermanos, mis hermanas, nosotros estamos terminando hoy nuestra serie de predicaciones a la que hemos llamado Avanza. Han sido 5 domingos con el de hoy especiales, porque hemos estado hablando sobre los hábitos espirituales. Y es que como iglesia nosotros posiblemente cometemos muchos aciertos, tenemos varios aciertos, pero también cometemos errores. Y un error es que con frecuencia no reaccionamos a tiempo porque no notamos que no estamos avanzando. Y cuando vienen las consecuencias de no avanzar, como la de enfriarnos, la de adormecernos, la de incluso no volver a la iglesia, como que reaccionamos, pero como que ya es tarde. Entonces la meta hoy, o mejor estos domingos, ha sido que tengamos herramientas, que tengamos razones, motivos para avanzar. El primer domingo hablamos sobre la palabra, el siguiente domingo hablamos sobre congregarnos, el siguiente domingo hablamos sobre la vida espiritual, la oración. Hace 8 días predicó el pastor Luis Alberto y habló sobre ganar almas, el evangelismo. Y hoy terminaremos hablando de un quinto hábito espiritual y es el de dar. Lo que pasa es que este es uno de los temas más maltratados, pervertidos, dañados desde la situación de la enseñanza, de la predicación. Y tristemente notamos que desde el púlpito de muchas iglesias se enseña el tema de dar y de ofrendar y de diezmar, pero con un sinnúmero de asuntos adicionales, buscando con razones muy particulares, muy personales y tergiversando la verdad bíblica. Y entonces literalmente pervertimos la enseñanza del dar en la iglesia, del dar en la obra de Dios, para insertar conceptos humanos cargados incluso de estafas, de trampas, de engaños. Entonces es muy posible que usted escuche cosas hoy que le sorprendan sobre las ofrendas. Otras cosas que digan yo lo sabía, y otras cosas que lo reten, lo animen a dar, porque efectivamente es uno de los hábitos espirituales, el dar para la obra del Señor. Quiero comenzar leyendo un texto bíblico, la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 7, dice, cada uno, es decir, no solamente el papá o la mamá, sino cada uno, todos los que venimos a la iglesia, de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Bien, hay un video que es un poquito escandaloso, pero me animé a traérselo hoy porque creo que puede orientarnos un poco sobre la realidad que viven muchos con respecto a las ofrendas, al tema del dinero. Por favor, regálamelo. ¿Cuántos de ustedes no vinieron en esta How mañana? many were not here this morning? That's 95%. 95%. So I'm going to give you the review. Te voy a dar el repaso.
El pecado original del Edén fue el robar el diezmo. The original sin was stealing of the tithe. If you go to please Genesis chapter 2:16, verse 2:16, 17. Y Génesis 2, versículo 16 o And the 17. Lord commended the man, saying, "Oh, every tree of the garden you may freely eat, Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás but the comer, tree of the knowledge of good and evil you shall not eat. mas del árbol de la ciencia del bien y del mal For no the day comerás, that you eat, you shall surely die." porque el día de que él comiere ciertamente morirás. Quiero que me vean todos. Everybody look at me. Dios le dijo a Adán: God told Adam, toda esta tierra es tuya. the whole earth is yours. Tiene todos los recursos que tú necesitas. It has all the resources you need. Pero hay una cosa que no me puedes tocar. But there is one thing you can't touch, Es lo que es mío. that which is mine. El árbol del conocimiento del bien y el mal representa o simboliza el diezmo. Entonces apunte con toda claridad lo que usted está dando. A lo mejor Dios le está pidiendo algo en especies. No, usted dice: yo no tengo $1,000, pero tengo un carro, tengo un brillante, tengo un terreno. Apunte lo que el Señor le diga. Ahora voy a llamar otro tipo de columnas financieras a quien Dios está llamando a dar $500. $500. Si este eres tú, que hoy dieron un salto al vacío y se quedaron sin nada. Esta noche quizás no tienen ni para el transporte, mañana no saben ni qué van a comer, están en cero. Si este eres tú, quiero que vengas al frente, por favor. Ellos son pobres porque espiritualmente su tierra es árida. Por eso no tienen finanzas. Aparte de que Mamón les ha robado toda la vida, su tierra es árida. Usted dice: pastor, es que yo no doy nada porque no tengo nada. Dáselo a Dios, porque entre más das, más lleno serás. Salgas de aquí y llegues a casa, vas a estar repleto. Si le pasó a la viuda, me tiene que pasar a mí, porque es el mismo Dios. Muévete. Tras de que no nos quieren, no nos ayudamos. Tras de que se burlan tanto del evangelio, de la iglesia, por ese tipo de robos y de cosas, de engaños, y se sigue promocionando en redes incluso, y le damos más y más y más pie a que la gente siga hablando de la iglesia y de nosotros como cristianos por este tipo de trampas, y eso se va a colgar en redes. Podría traer consecuencias en el caso mío, posiblemente, pero no es problema. Damas y caballeros, en la Biblia no hay ni una promesa de que Dios nos va a prosperar económicamente. No hay ni una. Pero ¿Dios puede prosperarnos? Claro que sí. Confiamos, creemos. Algunos quieren que ocurra. Amén. Si viene la bendición de Dios en la parte económica, pues amén. Pero Dios
¿está obligado a hacerlo con alguno de nosotros? ¿O no hay un texto que diga, si haces esto, Dios te va a dar 30 veces lo que ofrendes? No, por ningún lado. Pero pastor, predican y predican de eso. Sí, porque tuercen la escritura, tuercen la Biblia, pervierten el texto bíblico. No es cierto. Este señor, este último, dice, entre otras, es que entre más des, más vas a ser lleno. ¿Con base en qué lo dice? Es que si vas a dar, entonces llegas a la casa y vas a estar repleto de plata. No, no dice eso la escritura por ningún lado. Y dice, el mismo Dios que bendijo a la viuda, nos bendice hoy a nosotros. Mire, hermanos, ¿es el mismo Dios? Sí, pero eran circunstancias diferentes. Dios, como bendijo a la viuda, le dio aceite hasta donde hubo vasijas. Pero eso fue la bendición exclusiva para la viuda. Eso no obliga a Dios a que lo haga con los demás o con nosotros. Entre otras, porque no somos la viuda. Somos otro tipo de personas. Repito, Dios nos puede bendecir, claro que sí. Nos puede prosperar, claro que sí. Pero no lo hará con base en tener que cumplir promesas que no hizo. Lo hará porque en su misericordia lo puede hacer. Y comienzas a buscar en internet y encuentras decenas de videos de este tipo de personas pidiendo plata. ¿Vieron a la anciana ahí botada en el piso? Es una predicadora. Y ella muere en todos los cultos y resucita cuando completa cierta cantidad de dinero. Ahí resucita, se levanta. ¿Vieron a la señora, la alta, rubia, pidiendo $500? ¿Sí? Hay un video donde está el pastor con un grupo de hermanos en la puerta del hotel diciéndole, devuélvanos la plata. Y la señora dice, yo les dije a ustedes que si venía a predicar me llevaba el 70%. Y está la policía y están grabando el video. La señora se lleva la plata cuando la recogen. Hoy tengo que decirles con toda tranquilidad y consciente de lo que hago, de que es una suma de robos, de trampas y de engaños que lo único que hacen es alejar a más y más gente de la iglesia. Los separan de Cristo. Es humillante, es aberrante que eso se haga en la iglesia. Entonces, ¿cómo debo dar? ¿Cuánto debo dar? ¿Dónde debo dar? ¿Por qué debo dar? Quiero contestar a ustedes esas preguntas con unos textos bíblicos. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Ok. Una frase que quiero mencionarles. Avanzamos. Así comencé las 5 frases de estos domingos. Avanzamos cuando somos generosos con la obra del Señor. Pero sin esas trampas y engaños y todo lo que estamos mencionando atrás. Ya vamos a hablar de eso. Muy bien, mis hermanos. En primer lugar, si no es así como vimos en los videos, entonces contestemos a la pregunta, ¿cómo se da en la iglesia? Ahí está en su material, usted lo puede escribir. ¿Cómo dar? En primer lugar, según el Antiguo Testamento. Entonces, vamos a irnos a hacer un pequeño recorrido a ver cómo se daba según el Antiguo Testamento, cómo se daba según el Nuevo Testamento y específicamente la iglesia que nació en Cristo y la iglesia de las siguientes décadas de Cristo. Porque algunos dicen, pastor, uno tiene que dar como se daba antes de la ley, porque el diezmo es de la ley. Pues no tenemos que dar como se daba antes de la ley, ni el diezmo era de la ley. Abraham diezmó y Abraham fue antes de la ley. Entonces el diezmo no era algo exclusivo de la ley. Bueno, tenemos que diezmar como dice la ley. Ahorita miramos cómo dice la ley que se debe diezmar. No, tenemos que ofrendar y dar como en los Hechos de los Apóstoles, porque en los Hechos de los Apóstoles nadie diezmaba. Pero algunos están cómodos, ahí nadie diezma, entonces yo ofrendo como se daba en los Hechos. O como dice Corintios, como dice Pablo. Vamos a hacer el recorrido. Quiero hacer una lectura bíblica con ustedes. Primer libro de las Crónicas, capítulo 29, versículo 1 al 9. Es una lectura extensa, pero necesario hacerla. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón, mi hijo, ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad y la obra grande, porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios.
Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que, además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. 3,000 talentos de oro de Ofir, 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas, oro pues para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Entonces los jefes de familia, los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Esto suma, haciendo unas cuentas ahí de lo cuánto costaría hoy en día, suman millones de dólares estas ofrendas que se recogieron para el templo en aquel entonces. ¿Cómo se debe dar según el Antiguo Testamento? Escriba por favor allí en su material. Primero, con todas nuestras fuerzas. Así se da el Señor, con toda nuestra fuerza. El versículo 2 dice: yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro, plata, bronce. Eso lo hizo el rey, preparó todo lo que pudo preparar, puso todo su empeño, puso toda su dedicación en esto. ¿Cómo más debemos dar? Versículo 7, escriba allí por favor: generosamente. Generosamente. ¿Cómo damos? Con generosidad. Versículo 7 dice: y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos, 10,000 dracmas, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce, 5,000 talentos de hierro. Eran muchísimas riquezas planeadas para entregarlas a la obra del Señor, con generosidad. ¿Cómo más? Voluntariamente. Escriba por favor versículo 5. Se debe dar de manera voluntaria, sin obligaciones, sin maltratos. Damas, caballeros, jovencitos, es que se entra en un éxtasis en esas reuniones donde están promoviendo esas finanzas, ese trabajo de finanzas, que hace que cuando algunas de las personas comienzan a dar plata, se entra en una especie de trance grupal que hace que los demás comiencen a pasar. Y como que te motiva. Hicieron un experimento social, pusieron 100 personas a escuchar a un hombre decir frases sin sentido. Entonces comenzó a hablar sin sentido y decía cosas de aquí, cosas de allá. Nunca estableció contacto entre las frases. Hablaba y hablaba durante 30 minutos. Cuando terminó de hablar, 2 personas, uno de la esquina y uno de la otra esquina, a los que habían preparado con anticipación porque era el experimento, se pusieron de pie y comenzaron a aplaudir. Los dos, uno a cada lado. Los 100 de las gradas se pararon y aplaudieron juntos. Ese fue el experimento. ¿Por qué estaban aplaudiendo? Ni idea. Pero fueron influenciados por los que comenzaron a aplaudir. Mire, hermano, cuando hay un grupo, una masa de personas, se puede entrar a manipular, y después de que algunos entran en esa dinámica, los demás terminan contagiados. Entonces, por eso pueda que llegues con toda la intención de no hacer algo, pero cuando ves que los demás comienzan a hacerlo, como que te obliga, como que te lleva a eso. Esta gente estaba dando de manera voluntaria, no estaban dando porque los trataran de ladrones. ¿Qué dice Malaquías? Porque me habéis
robado. ¿Cómo me habéis robado? Con vuestros diezmos y ofrendas. ¿Quién lo dice? Dios. ¿A través de quién? El profeta Malaquías. ¿A quién? ¿A quién? Al pueblo de Israel. Partamos desde ahí. Fue una voz, un mensaje exclusivo de Dios a través de un profeta para un pueblo. Para un pueblo. Mucho antes de Cristo. 400, 500 años antes de Cristo ocurrió esto. Entonces, hoy en día los predicadores toman y ustedes son unos ladrones, tramposos, ustedes se engañan, ustedes roban a Dios. ¿Y cómo se siente uno que le estén diciendo ladrón? Uy, no, yo como sea saco plata y yo me pongo al día porque estoy robando. Pero vamos a la escritura. ¿Realmente es un ladrón el que no diezma? Pero es que Malaquías dice que sí. Claro, dice eso. ¿A quién? A un pueblo de Israel, porque hubo una orden directa para el pueblo de Israel. Uy, pastor, entonces no diezmamos. Deme un segundo. No se anticipe. Seguiremos adelante con esto. Versículo 9. ¿Cómo hay que dar? Según el Antiguo Testamento, alegremente. ¿Qué alegría dar para la obra del Señor? El versículo 9 dice: y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente. Qué alegría dar para la iglesia, qué alegría poder ayudar para pagar esto, qué alegría poder dar para construir aquello, qué alegría poder dar para pagar un arriendo, para que la iglesia siga adelante, qué alegría ayudar para brindarle algo a los visitantes, qué alegría, esta gente estaba feliz de poder dar. No era una obligación. Cuando tú sueltas una monedita, un billetico, alguna cosa aquí en la iglesia o en algún lugar y lo haces con tristeza, algo anda mal. Algo está mal. Porque la Biblia dice que no demos con tristeza. No es con tristeza. Versículo 9, ahí mismo en el versículo 9 dice: hágalo voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. ¿Cómo más? De todo corazón. Escríbalo ahí, de todo corazón. ¿Cómo damos? De todo corazón. Se entrega sin reservas, se hace bonito, se hace con la actitud correcta. Mira el siguiente, versículo 17, se hace espontáneamente. Le voy a leer el versículo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti, ¿cómo? Espontáneamente, no para resucitar a una muerta. O no para poder recibir lo que quiero a cambio. O no para que no me caiga la maldición encima. Es que si no ofrendo, se me acaba el negocio. Es que si no ofrendo, me echan del trabajo. Es que si usted no ofrenda, entonces a usted se le pincha el carro, mantiene varado. Si usted tiene que ofrendar para que Dios le proteja sus cosas, no. No más engaños sobre eso. Versículo 21, ¿cómo más debo ofrendar? Con sacrificio. Escriba el versículo, escriba ahí la palabra sacrificio, por favor. El versículo 21 dice: y sacrificaron víctimas a Jehová y ofrecieron a Jehová holocaustos al día siguiente, 1000 becerros, 1000 carneros, 1000 corderos y muchos sacrificios de parte de todo Israel. ¿Qué hicieron? Ofrecieron sacrificio. Nosotros debemos ofrendar con sacrificio. ¿Qué significaría para nosotros? Ese esfuerzo que significa dar para la obra. Los tiempos no son fáciles. No son fáciles. No es fácil ofrendar. Y por estos días ha estado complicado. Por el tema de la situación económica, por causa de la pandemia. La vía se cierra. El paro que nos redujo a muchos en la parte económica. Tantas cosas. Entonces es complicado. Pero dice aquí la palabra que lo hicieron con sacrificio, que hubo esfuerzo en esto. Eso dice el Antiguo Testamento. En cambio el Nuevo, ¿qué dice el Nuevo de cómo debemos ofrendar? Ahí en la letra B. Según el Nuevo Testamento, ¿cuál es el texto bíblico? Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 6 al 13. Se lo voy a leer, escúchenlo por favor, léanlo conmigo también. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará.
cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Cómo? Como propuso en su corazón. No le dicen cuánto. Interesante. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Para qué? Para que estéis enriquecidos. Ah, pastor, ¿sí ve que Dios sí prospera? ¿Sí ve que Dios sí multiplica? Claro, mira lo que se refiere. Para que estéis enriquecidos en todo, para poder seguir dando. Eso significa la frase para toda liberalidad. ¿Qué significa la palabra liberalidad? Dar, entregar, ofrecer con libertad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Por la experiencia de esta administración glorifican a Dios, por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. En el Antiguo Testamento ya mencionamos algunas cosas. Ahora en el Nuevo, escriba por favor, es tan amable. Primero, generosamente. Versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? El que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. ¿Cómo hay que dar? Generosamente. Segundo, voluntariamente. Versículo 7. Versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón. A usted nadie lo puede obligar diciéndole, como dijo esta señora, aquí hay gente que va a dar $500. Aquí hay gente que va a dar. Esa misma señora en ese mismo video se encuentra y le dice a alguien, deben traer $1,000, y pasa el señor y dice, señora, yo no voy a dar $1,000. Usted no, usted pase a la fila. Yo dije que $1,000, pase a la fila para allá. Usted no tiene aún la bendición de Dios. Vaya, espéreme ya que su turno. Señora, es que yo voy a dar 2,000. Siga bien pueda, acomódese aquí, no hay problema. Y le cambia de lugar de una vez. Ahí, en ese mismo video, búsquenlo. Se dice llamar profetiza a la señora. Alegremente, tercero, alegremente. Versículo 7. Porque Dios ama al dador alegre. ¿Cómo debemos dar? Con alegría. Qué bueno, qué bonito dar para la obra de Dios. Alegremente. Cuarto, con liberalidad. Ya lo expliqué. Es la capacidad de poder dar con libertad, poder ser amplio, poder ser generoso, poder decir, puedo dar aquí o puedo darle a cualquiera sin ningún problema, no ser, no escoger a dónde quiero dar, sino tener la libertad de hacerlo. Y por último, el último, con agradecimiento, versículo 11, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracias a Dios. Acción de gracias a Dios. Ofrendar produce acción de gracias. ¿Cómo debemos dar? Con agradecimiento. Le invito a que mire, compare lo del Antiguo Testamento con el Nuevo. Ahí en su material, léalo. ¿Se parece o no se parece? ¿Hay similitudes? ¿Hay palabras repetidas? Generosamente, voluntariamente, con agradecimiento, con alegría. Qué coincidencia, ¿no? Crónicas se escribe, a ver, hago cuentas rápidas, más o menos 2,800, 3,000 años antes de Cristo. Y Pablo escribe esto 100 años después de Cristo. O sea que 3,000 años antes se escribe algo sobre las ofrendas, y aquí Pablo lo repite tal cual. Los principios debemos dar con generosidad, con alegría, con liberalidad, voluntariamente, no porque nos toca. Hermanos, hay lugares, y perdón por hablar así, pero necesito, en calidad de pastor, es mi obligación como pastor decirle
que hay lugares donde usted no puede entrar a la iglesia o no puede disfrutar de algunos privilegios si usted no diezma. Si usted no diezma. ¿Usted sabía que hay lugares donde aparece la lista de los diezmadores incumplidos? Gente que no ha diezmado este mes. Y ahí está el nombre en las listas. Ay, pastor, a usted se le ocurren unas cosas. Pregúntele a mi esposa que pasó por lugares así en algunos momentos. Yo no lo vi, pero sé que ocurrió y que ocurre aún en algunos lugares. Entonces, si así debemos dar, pregunta obligada, ¿cuánto debemos dar? Porque ahí está el tema, ¿no? No, yo quiero diezmar tanto o quiero ofrendar tanto, yo voy a hacerlo como dice el Antiguo Testamento o la ley o como dice, bueno, vamos a ver, ¿cuánto dar? Segundo, ¿cuánto dar? Escriba por favor ahí en la A, según la ley, ¿cuánto debemos dar? Pues bien, según la ley, el pueblo de Israel debía dar un 10%, un diezmo, para sostenimiento de los líderes espirituales. Escriba ahí por favor, líderes espirituales. ¿Cuánto tenían que dar? 10%. Números 18:24 dice, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les es dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Hermano, hermana, es bíblico que los levitas, los que servían de tiempo completo, debían vivir de los diezmos que la gente daba. Eso es real, eso es verdad. ¿Por qué? Porque eran 12 tribus, 11 tribus podían sembrar, podían tener ganados, podían trabajar. La tribu 12, la de Leví, no podían sembrar ni tener ganados. Ellos se dedicaban exclusivamente a las labores de iglesia. Por lo tanto, las otras 11 tribus los sostenían. Punto. Ese era el ejercicio. Bien, ¿cuánto debía diezmar Israel para ellos? 10%. Siguiente, 10% para celebraciones y, escriba por favor, festividades. 10%. ¿Cómo así? O sea que era 10% para una cosa y 10% para otra. ¿Cuánto va? Para los que dicen que quieren diezmar como dice la ley. Ya va el 20%. Deuteronomios 12:11-12 dice, y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubiereis prometido a Jehová. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos, vuestras siervas y el levita que habite en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Entonces el 10% era para sostenimiento de los sacerdotes, el pueblo levita, y el 10% era para fiestas religiosas, ceremonias. Entonces ya era un 20%. Uy, pastor, entonces era un diezmo más grande. Espere un momentico, falta otro. Un 3.3% para ayuda social. El pueblo de Israel daba 10% para los levitas, 10% para las celebraciones y 3.3% para la ayuda social. Deuteronomio 14:28-29. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. O sea, ¿cada cuánto diezmaban? Este diezmo cada 3 años. O sea que si dividimos el diezmo en 3 años, ¿cuánto era por año? 3.3. O sea que si sumamos 10 de una cosa, 10 de la otra, 3.3 de la otra, ¿cuánto diezmaban? 23.3. ¿Alguien se le anota? Como que no nos conviene mucho ese diezmo de la ley. Está complicado. 23.3%. Mis hermanos, para los que consideran que es de la ley la manera en que debemos diezmar. Entonces, si no es así, pastor, vámonos entonces a los diezmos de los hechos. Mejor diezmemos. Ni siquiera aparece la palabra diezmo
en el libro de los Hechos, y es el libro que describe el comienzo de la iglesia. Entonces lo que esa iglesia hacía debe ser ejemplo para nosotros. Pues bien, leámoslo. Hechos 4, 32, 35. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. ¿Cuánto ofrendaba la iglesia del libro de los Hechos? Todo. Por ahí hay que escribirlo, ¿cierto? En el punto, en la letra B. Todo. Es para el que dice, yo no quiero ofrendar como el Antiguo Testamento, como la ley. Listo, entonces como los Hechos. Pues más complicado. Si alguno quiere hacerlo, bienvenido. Por supuesto. Oraremos por usted, claro que sí. Mis hermanos, pero carece eso de un presente para nosotros. Tampoco es por ahí. Pastor, entonces no es como dice la ley, no es como dicen los Hechos de los Apóstoles. Entonces, ¿quién nos dice a nosotros cuánto ofrendar? Pablo hace una presentación excelente en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 1 y 2, y luego lo amplía en otras cartas. ¿Cómo debemos ofrendar? Según la provisión de Dios. Escriba por favor, Dios, según la provisión de Dios. Primero los Corintios 16, 1, 2 dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené. ¿Qué hizo Pablo? Ordenó. O sea, dar es un mandato, ofrendar es un mandato. Lo hizo Dios en el Antiguo Testamento, lo confirmó Jesús en su tiempo de predicación, y Pablo lo establece como un mandato para las iglesias. Ordené que se recoja la ofrenda. Versículo 2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, señora, no solamente el esposo, señor, no solamente la esposa, jovencitos, jovencitas, no solamente papá y mamá, cada uno de vosotros ponga aparte algo. ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje? Según haya prosperado, según sea la bendición de Dios, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Como ellos no se congregaban como nosotros, tenían que guardar la ofrenda, y cuando venían los misioneros la entregaban, porque esa ofrenda se utilizaba para la predicación en la obra misionera en diferentes ciudades, países incluso. Entonces mire cómo es un mandato de Dios. Hay que ofrendar, debemos dar, pero lo que no define la escritura en el Nuevo Testamento es la cantidad, y ya les voy a explicar un poquito sobre eso. Hermano, hermana, en el Antiguo Testamento Dios ordena al pueblo de Israel diezmar. En el tiempo de la ley se reglamenta, se establecen varios tipos de diezmos. Varias personas lo hacían, diferentes ofrendantes aparecían a diario según la circunstancia, y era una orden diezmar. La Biblia dice, indefectiblemente diezmarás. La Biblia dice, de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Es un mandato para el pueblo de Israel. Cuando viene Jesucristo, Jesús no desmonta, no olvida el diezmo, no lo hace. Lo menciona y dice, cuando ustedes diezmen, tengan en cuenta esto, no hagan como hacen estos o estos. Diezmo. Jesús lo presenta así. Pero Pablo, que viene a reglamentar el proceso de iglesia y de administración y todo lo que tiene que ver con la iglesia, no entrega ningún versículo donde se ordene al pueblo diezmar. Ninguno. Entonces el diezmo pasa a ser una orden para un pueblo a convertirse en una oportunidad para la iglesia. Pasa de ser un mandato, una exigencia, so pena de castigo, porque el que no diezmaba se volvía acreedor a castigos por parte de Dios. Por eso es que ustedes, el gusano se les come los cultivos,
Por eso es que ustedes, la oruga les mata el ganado, lo que sea. Y hablaba de las plagas por no diezmar. Pero cuando viene Jesús, el tiempo de la gracia, se abre una puerta para que ya no venga como un resultado de una obligación, sino como un resultado de una actitud amorosa para con la obra de Dios. Entonces, si alguien dice, pastor, pero tengo que diezmar o no, no tiene que hacerlo. Ya leímos que en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, y aquí Pablo que está diciendo, den voluntariamente como usted proponga en su corazón, pero sí da una medida. ¿Qué medida da? De acuerdo a cómo haya sido prosperado. El Antiguo Testamento dice conforme a la bendición que Dios nos dé. Entonces, cuando una persona se gana un mínimo, casi $1,000,000 y aparta un dinero, X cantidad, el 7, el 8, el 10, el 12, el 15%, porque los detractores del diezmo no hablan de dar más, hablan de dar menos. Claro que eso tiene su connotación ahí. Entonces, una persona que gana $1,000,000 y aparta su dinero, cuando por alguna razón no se ganó 1, sino 2, 3, 4, 5, no puede pensar en seguir dando la misma cantidad. Es lógico que si puedo vivir con 930 que me quedan luego de ofrendar, quiere decir que si me gano más dinero, puedo dar más porque sé que puedo vivir con menos. Se lo voy a explicar de esta manera. Conozco una persona, bueno, no la conozco, he leído de él que él da el 60% de lo que gana para la iglesia y vive con el 40%. Así hay muchas historias, pero yo hablo de alguien del que he leído. Y ese señor no es que gane mucho, porque uno diría, es que como gana millones y millones. No es que gane mucho, no gana mal. Pero entendió que por su situación no necesita más. Entonces lo que gana, el 60% va para la obra de Dios. Una parejita de paisas son hijos de este señor Vélez, el que tiene esa empresa de cueros en el país. Acaba de montar tremenda empresa en Sudamérica, tremendo banco, millones y millones de dólares en ganancias, y acaban de regalar todo el dinero para ayuda social en Colombia. Y estuve escuchando la entrevista por radio, un muchacho de 40, yo tengo 43, entonces aprovecho para decir que soy joven. Un muchacho de 40, una muchacha de 32, 33 años, y le preguntaron, ¿y usted cómo hizo eso? ¿Cómo fue capaz de dar toda esa plata? Y dijo, porque con mi esposa trabajamos y lo que ganamos es suficiente. Esa plata va a quedar ahí guardada. Yo la pongo al servicio de la gente. Vamos a apoyar estudiantes de universidad. Vamos a apoyar fundaciones de niños huérfanos. Vamos a apoyar, y todo se va a regalar, dijo él. Porque entendió el concepto de dar. A partir de lo que estamos hablando, si yo no estoy obligado con una cantidad, si a mí la Biblia no me dice tiene que ser el 8, el 10 o el 12, ¿qué hago? La meta es que ustedes y yo entendamos que estamos hablando de crear hábitos espirituales, damas, caballeros. Y si usted no aprende a orar regularmente, nunca tendrá el hábito de orar. Si usted no aprende a congregarse semanalmente, nunca tendrá el hábito de congregarse. Si usted no aprende a dar regularmente, nunca tendrá el hábito de dar. Y el hábito de dar está a la par con el hábito de leer la palabra, de orar o de congregarnos. Dar es un evento, una acción dentro de la vida cristiana tan real como el congregarnos, como el leer la Biblia, como el de predicar la palabra a otros. Dar es una bendición. El problema es que algunos lo ven como una carga, como un suplicio, como una lucha, cuando la Escritura enseña que es toda una bendición poder dar. Damas, caballeros, hermanos, hermanas, los que están viniendo hoy por primera vez o están comenzando a venir, mis hermanos, dar no es por Dios, es por nosotros. Es una oportunidad para nosotros. Pastor, entonces, si no es un diezmo, ¿cuánto? Quisiera un dato más específico. Yo animo a todas las familias a que se sienten y hablen del tema. Y lo he hecho muchas veces. Hable con su esposo, con sus hijos. Pónganse de acuerdo en un porcentaje mensual o de acuerdo a cómo ganen. Algunos ganan diario, semanal, mensual, trimestral, como sea que ganen. Pónganse de acuerdo. Si usted
viene con el hábito de diezmar, sígalo haciendo, pero no lo haga por temor, no lo haga porque lo obligan, no lo haga porque lo vean, no lo hagan para poder servir en la iglesia, no lo haga porque si no lo hace le cae encima la oruga, el revoltón, la langosta, como dice Malaquías. Hágalo porque ama a Dios. Y si va a dar el 7 del 6, cúmplale a Dios, propóngaselo en familia. Cúmplale al Señor, cúmplale a su familia, cúmplale a sus hijos. Si va a dar más del 10%, porque pueden haber personas así, no, pastor, yo quisiera dar más, póngase de acuerdo, pero no se ponga cargas que no pueda poner, que no pueda cargar después. Porque qué liberales, no, qué desenfrenados somos para prometer cosas, ¿no? Entonces aparece el predicador, ¿cuántos son capaces de dar 10 millones? Yo los doy. Y a la vuelta de 2 meses ni van a la iglesia del temor que miren que están debiendo 10 millones en la iglesia. Pastor, ¿de dónde saca eso? De lo que hemos visto con otras personas. Por la emoción de dar, de prometer algo. No funciona de esta manera. En la parte económica, en el manejo económico, en el manejo del dinero, hay que ser muy pensantes, quitar tanta emoción, tantos sentimientos y manejar el dinero con cabeza fría, damas, caballeros. ¿Por qué dar? ¿Por qué dar? Se lo voy a mencionar. Estamos en el punto 3. Porque es un mandato. Porque es un mandato. Es una orden. Es un mandamiento de Dios. Ahí no hay mucho que mencionar. La Biblia dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias. Lo ordené. Es una orden. ¿Por qué más dar? Porque es un privilegio. Ay, Dios mío, qué alegría poder dar para la obra. Venir y presentar la ofrenda con ese gusto. Estábamos en una iglesia predicando y hablé un poquito de esto. ¿Hace qué? 5 años, 6 años. Y entonces promoví entre todos una ofrenda para construir la tarima de la iglesia y varias cosas en la iglesia que no había. Y entonces una señorita, para esa fecha tenía que 14, 15 años, se acercó y me dijo, pastor, yo quiero presentarle mi ofrenda al Señor. Bueno, ¿y qué trajiste? ¿Qué le vas a dar al Señor? No hay problema. ¿Tus papás saben? Sí, mi papá ya sabe. Tu mamá también ya sabe. Bueno, porque no tiene que cuidarse en ese tipo de cosas. Puede ser una emoción de la niña. ¿Dónde está? En la finca. Bueno, cuando vengas al culto la traes. No, pastor, es que no la puedo traer yo. ¿Cómo así? Sí, pastor, es que es una novilla. Bueno, yo pensé que era un gesto emocional de la niña, normal. Entonces hablé con los papás. Hermano, ¿cómo le parece que la niña me dijo? Sí, pastor, hay que ir a recoger la novilla. Pero hermano, ¿qué piensa de eso? Pastor, la niña dice que su sueño más grande, su alegría más grande es poder hacer algo para ayudar en la construcción de la tarima de la iglesia. Y que no tiene nada más sino eso. Se lo regalaron de cumpleaños hace como un año o 6 meses y ahí está la novilla. Entonces, ¿y yo qué hago con una novilla? Le dije yo, pastor, ¿alguien la comprará o se asa y se vende en los platos? No sé, yo no sé de eso, yo nunca me ha pasado el tema. Pues hay que traerla. Ese domingo siguiente algunos trajeron ofrendas económicas, cosas así, pero llegó una novilla a la iglesia. Y la bajaron y se me acercó el abuelo de la niña. Pastor, señor, yo fui el que le regalé la novilla a la niña. ¿Qué me va a decir el abuelo? Pastor, esa novilla cuesta tanto dinero. Yo pensé que me iba a cobrar. Sinceramente pensé que me iba a cobrar. Esa novilla cuesta tanto dinero. No cuesta ni un peso más ni un peso menos. ¿Y qué hacemos, hermano? Aquí está el dinero, yo se la compro. Y la novilla volvió a la finca otra vez de ellos. ¿Por qué el abuelo dejó que llegara hasta ahí la novilla? ¿Por qué no lo hizo antes? Porque quería ver que su nieta le cumpliera a Dios de traer su promesa. Yo no estoy con esta historia motivándola a que traiga novillas, perros, gatos. No.
De esta historia quiero resaltar el corazón bonito de una persona que entiende que es un privilegio dar una ofrenda. Y que si puedes dar un día 10 millones de pesos, como nos ocurrió con una familia que llegó con una ofrenda de 10 millones un día, puedes dar una moneda de 100, si eso es lo que puedes dar para el Señor, con la alegría de que es lo que puedes entregarle a Dios con el corazón, con amor, con todo el corazón. Es un privilegio dar. La Biblia dice, Corintios 8, 3, 4, doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, dar más allá de nuestras fuerzas, pidiéndonos, escuchen esto, ¿lo quieren leer conmigo? Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los. ¡Qué privilegio! Y la gente, queremos ofrendar. No, hermanos, Pablo les dijo, ustedes son muy pobres, no tienen cómo, no nos quite ese privilegio. Y ofrendaban. Y daban para la obra del Señor. ¿Por qué debemos dar? C, porque es adoración. Voy largo hoy, yo me conozco, voy largo con la predicación. Porque es adoración. Génesis 4:4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Cómo lo miró? Con agrado. Qué alegría, qué bendición, qué bueno adorar a Dios. Mis hermanos, uno no adora a Dios solamente cantando, solamente de rodillas orando. Parte de mi adoración a Dios es darle de mis bienes, retribuir en algo a la obra de lo que Él me ha dado. Esta iglesia va a seguir si usted ofrenda, pero también va a seguir si usted no ofrenda. Va a continuar, porque la iglesia, ¿quién la sostiene? Dios. Es su fuerza, su ayuda lo que lo hace. Pero nosotros tenemos el privilegio de hacer parte de este proyecto cuando ponemos de nuestro servicio, nuestros talentos y ofrendamos apoyando esta obra. Nos corresponde hacerlo. ¿Por qué ofrendar? Ya estoy terminando, se lo prometo. ¿Por qué ofrendar? Porque es una bendición. Ah, pastor, ¿sí ve que a uno Dios lo bendice por ofrendar? Sí, le voy a mostrar la bendición. Y poderoso es Dios para hacer que abunde. Ah, la prosperidad de la que estamos hablando. No, en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Prosperidad? No, no es prosperidad. Está hablando de la bendición de Dios por una actitud correcta. Pero el versículo 11 explica para qué. ¿Para qué? Para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad. Dios nos bendice para que podamos seguir ayudando en la obra del Señor y a otros. Si para algo Dios un día te da dinero, te da capital, porque Dios puede prosperarte, es para que seas de bendición para la obra y para otras personas. Para eso Dios te da. O sea que no es para ti, claro, es para ti, para tu futuro, para tus hijos, para establecer un futuro educativo para tus hijos, un plan de, ¿cómo se llama? De retiro, un plan de retiro para ti. Claro que sí, Dios te bendice para eso. Pero cuando haces cuentas y miras, puedo ayudar con esto a otros, a la iglesia, a la obra del Señor. Hay mucho donde invertir. Voy a terminar con lo siguiente. Somos una gran familia. Usted no se imagina la alegría mía de ser pastor en esta iglesia. La felicidad que tengo de ser pastor en la iglesia. Somos una gran familia. Y todo tiene que ver con lo maravilloso que ustedes como iglesia han sido. Y estos detalles, estas cosas, hacen parte de eso. Estamos aprendiendo juntos. Estamos creciendo juntos. Oramos. Padre, soy el primero en pedirte perdón en esta mañana. Si es posible que
haya faltado en algo, en mi responsabilidad en el dar. Hoy suplico que nos enseñes, que nos ayudes. Yo no puedo aquí obligar a nadie, no lo quiero hacer, no lo voy a hacer. No puedo convencerlo ni siquiera. No puedo conducirlo, manipularlo. No hay cómo hacerlo. Quiero que sea tu Espíritu Santo, tu palabra, convenciéndolo y conduciéndolo, llevándolo a ser generoso para con tu obra. Pedimos tu ayuda, pedimos tu bendición en el santo nombre de Jesús. Oro por todos mis hermanos, por cada persona, cada mujer, cada hombre, cada jovencito, jovencita que ya nace en su corazón el deseo de dar. Bendícelos por favor y guíalos para que en medio de todo esto aprendamos y creemos hábitos